La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Amén. A ver, dele un abrazo al hermano que tiene a su lado. Dele una palabra que le haga sentir bienvenido en este lugar. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Levanten sus Biblias, por favor. Digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Siéntense, por favor. A la orden. ¿Y cómo están ustedes? Ya se fue el año, 1 de noviembre. Bueno, ya lo que falta, ya ustedes tienen que estar comprando sus aceitunas, sus alcaparras para las hallaquitas. Hay que ir cayendo adelante, porque este año vamos a comer hallaca. Y yo me voy a comer las que ustedes hagan. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos. A medida que el tiempo va pasando, uno sin duda alguna va creciendo, va madurando, va cambiando ideas, paradigmas, líneas de pensamiento que uno tenía, y a medida que uno va agarrándose más del Señor, afianzándose más del Señor, la forma de pensar a uno le va cambiando. Una de las cosas en las que uno cambia es en la idea, la percepción, la noción que uno tiene de el control. Controlar es dominar. Cuando uno piensa, cuando uno sueña, cuando uno trabaja por controlar las cosas en la vida. De hecho, uno, parece mentira, pero todo lo que va haciendo lo hace sin darse cuenta, con la intención de tener todo bajo control. Tener un trabajo que me dé cierta estabilidad para tener controlados los gastos de mi casa, las necesidades de mi casa. Tener controlada mi salud, bien sea cuidándome o el que usa sus medicamentos, a fin de poder mantener esa salud lo más longeva posible. En las relaciones interpersonales, sean amigos, sean relaciones amorosas, sean relaciones familiares, etcétera, uno también va luchando y va trabajando a fin de controlar o más bien de mantener bajo control las cosas y las relaciones. Pero siempre sucede algo inesperado que le hace ver a uno que uno no tiene el control. Que muchas veces uno sintió que uno tenía todo bajo control, y que por mucho énfasis, por mucho cuidado, por mucha oración incluso, que yo ponga en una cierta preocupación, sin embargo,
nos vemos sorprendidos por cosas que alteran todo lo que teníamos planificado y nos hacen sentir por una parte confundidos, contrariados, con la idea de que no hemos recibido lo que ilusionábamos recibir. Entonces, en esa confusión uno comienza a buscar el culpable, si es uno que falló a Dios, si quizá uno no leyó bien la Biblia, si quizá Dios es o no es quien dice ser, porque posiblemente, y esto es bueno aclararlo, posiblemente todos los que estamos en el Señor en algún momento hemos dudado de si realmente lo que creemos es verdad. Y esto es algo perfectamente entendible. Yo creo que la mayor prueba de la veracidad y la lealtad y la fidelidad de Dios es precisamente cuando uno puede someterlo a juicio, someterlo a esa duda y darse uno cuenta que realmente Dios es quien dice ser y hace lo que dice que va a hacer. Entonces, cuando esos momentos llegan, ¿verdad? Cuando esas desilusiones llegan, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando no hay una respuesta para la situación que estamos atravesando, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser la actitud a asumir? Yo sé que todos hemos pasado por algún o algunos momentos de desilusión en donde no hemos obtenido lo que buscamos y en donde nos hemos dado cuenta de que realmente nosotros no controlamos nada. Y la verdad es que el control, por lo menos para los seres humanos, es una ilusión. El ser humano no controla nada. El único que lo controla todo, que rige todo, que domina todo, es Dios. Pero a veces uno piensa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto otro. Y uno piensa que uno es el que está en la capacidad en el momento que uno quiera de hacer las cosas y no se da cuenta que es por la voluntad de Dios, por el permiso de Dios que nosotros podemos lograr y acceder a lo que nos proponemos acceder. El hecho de estar hoy aquí ha sido por la bendición de Dios. No fue nuestra determinación de venir para acá. Si bien, claro, uno tenía la determinación de venir, no siempre que uno ha tenido la determinación, las cosas a uno le han salido. A veces a mí me hace reír los comentarios que personas han alcanzado una cierta, entre comillas, posición, estatus. Dicen, no, es que hay que tener perseverancia, hay que ser persistente, como que si la clave en todas las cosas es la persistencia y la perseverancia. Y si bien es necesario persistir y perseverar, sin embargo, estas cosas no ayudan a controlar nada. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos perseverar en el Señor. Si hay algo en lo que la persistencia vale, es en el Señor. Pero hay ciertas cosas en esta vida que por mucho que perseveremos no vamos a obtener. Y no pretendo ser pesimista ni traer un mensaje pesimista el día de hoy. No, a mí me gusta confrontarme y confrontar a la gente con la realidad. Y detesto mucho cuando a la gente se le siembran falsas ilusiones, particularmente a las ovejas, a las personas que van a las iglesias. Cuando se les siembran falsas ilusiones como que van a poder conseguir esto o aquello si se proponen y si no lo obtienes espérate. Bueno, la verdad es que la Biblia dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero también dice la Biblia que Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces el hecho es que no solamente Dios abre puertas, también Dios cierra puertas. Y en tu vida tú vas a conseguir que hay momentos en que Dios te abre puertas y hay momentos en que Dios te cierra la puerta. Porque ¿a quién crees tú que se refiere allí la palabra cuando se menciona que Dios cierra puertas? Está hablando de la vida en general, de su creación en general, pero particularmente de nosotros los seres humanos. Entonces, cuando nos llegan esos momentos, ¿verdad?, en donde nos damos cuenta nosotros no estamos al control, yo quisiera esto pero no lo he obtenido, o no obtuve eso, obtuve otra cosa, ¿cuál debe ser nuestra posición? Pues bien, hay unos versículos en la Biblia. Les voy a invitar que vayan al libro de Jeremías, capítulo 18. Yo sé que muchos de ustedes han leído esta historia, sin embargo, nos hace bien refrescarla. Y quienes no la conocen, pues, hoy van a aprender. Jeremías capítulo 18, desde el verso 1 al 6, dice esto la Biblia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero,
y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda o sobre el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová. Recuerde que la intención del Señor al llevar a Jeremías era hacerle escuchar su palabra, pero antes de oír su palabra, Dios le hizo observar un hecho de la vida. ¿Cuál era el hecho? El alfarero trabajaba en su torno con una vasija de barro. La vasija se echó a perder en su mano y él volvió con la misma vasija, volvió a hacerla según a él le pareció mejor. Entonces, después de esa experiencia, entonces Dios le hace oír las palabras a Jeremías y le dice, verso 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En primer lugar, les aclaro, es claro y evidente que la enseñanza primariamente está dirigida a Israel, porque el mensaje es para la casa de Israel. Sin embargo, cuando usted lee Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, se dará cuenta de que Israel fue pensado no solo como una nación única sobre la tierra, sino que también se había pensado en una Israel espiritual. Ese olivo silvestre que somos nosotros, que fuimos injertados contra naturaleza. Entonces, hay una aplicación, hay una enseñanza aplicada a Israel en primer lugar, pero en segundo lugar, según Romanos 9, 10 y 11, aplica a nosotros también. Ahora, la verdad es universal, no solo aplica a nosotros como iglesia, sino que aplica a los seres humanos en general. Dijo la Biblia por allá, que en la mano de Dios está el hálito de vida de todo ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, tú no decides cuándo naces, tú no decides cuándo te vas, y lo que es más duro de aceptar es que tú no determinas lo que vas a vivir. Eso no lo determinas tú te encuentras en ciertos factores y tú crees que porque hiciste esto, te propusiste hacer, y no te das cuenta que es Dios guiándote, que es Dios permitiendo ciertas cosas. Pero lo que Dios está permitiendo tiene que ver con algo aún mayor. O sea, el propósito de Dios al permitirte vivir algo o al no permitirte vivir algo, el verdadero propósito no es que tú tengas la sensación de victoria, no es que tú tengas la sensación de alcanzado, no es que tú tengas la sensación de conquistador, sino que lo que Dios se propone es darle forma a tu vida, darle forma a tu carácter, darle forma a tu personalidad. Y para eso Dios utiliza tanto lo que permite como lo que no permite. Entonces dice que cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, porque es allí donde Dios lo envía, el alfarero está trabajando con el barro y haciendo una vasija. Ahora, noten ustedes que si bien del barro se puede hacer una vasija, sin embargo el barro por sí solo no puede hacer una vasija. Es la mano externa del alfarero la que hace que el barro finalmente se convierta en vasija. Pero no es el barro por su determinación el que hace que logre ser una vasija. No es la perseverancia del barro, no es la insistencia del barro, no fue la determinación del barro, fue las manos del alfarero lo que le dio forma al barro. Entonces, debido a que Dios hace una asociación entre la casa de Israel y él, y dice, ¿no podré yo hacer también con la casa de Israel como está haciendo este alfarero? Entonces está hablando del moldeado, de esa forma que nuestras vidas necesitan, que nosotros erróneamente hemos pensado, nosotros se la estamos dando. No hay hay cosas malas en la vida, y una de esas más malas, bueno, no se debe decir más malas, una de las peores es creer que uno ha conseguido algo por mérito propio.
Y quiero que pienses en esto, nada, absolutamente nada de lo que tú tienes, lo ganaste con esfuerzo. Solo la bondad de Dios te permite tenerlo y disfrutarlo. Pero no es tu esfuerzo. El mundo tiene una forma de pensar contraria a Dios, y en el mundo te enseñan: con el sudor de mi frente he hecho todo esto. ¿Cómo suda tu frente si Dios no te abre los poros? Entonces, por eso decía, el control es una ilusión. Ahora, fíjense que el barro que tenía, o ese barro cuya intención era convertirlo en vasija, no se convirtió en vasija por sí solo. Fue el alfarero el que le dio la forma. Ahora, Dios declara que Él es quien posee el derecho y la potestad para hacer del barro lo que Él quiera. O sea, Él puede decidir dejar el barro como barro o convertirlo en vasija. Como barro no es útil. Nadie ha llegado aquí al centro cívico diciendo: compadre, tenéis por ahí 1 kilito de barro, quiero 1 kilo de barro. No. Ahora usted va de viaje, se va por Mérida, se va para Coro y compra una vasija y la traje de recuerdo. El barro procesado, usted lo compra cuando el barro se ha convertido en un instrumento útil. La Biblia dice que nosotros somos vasos de barro. O sea, somos instrumentos, somos utensilios, tenemos utilidad, pero no debemos olvidar que al decir que somos de barro, estamos diciendo: soy lo que soy por la forma que me dio el alfarero, que es Dios. Entonces Dios declara que Él es el que posee, y de hecho no solamente declara, aclara que quien posee el derecho de hacer lo que quiera con la vida de los seres humanos es Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador, número 1. Número 2, porque lo que Dios piensa siempre es bueno. Dios no tiene un mal plan para nadie. Los planes de Dios son buenos para el ser humano. Los planes de Dios son buenos para ti. Aunque al momento a ti te parezca que no lo sea, los planes de Dios son buenos para ti. Dile a la persona que tienes a tu lado: los planes de Dios son buenos para mí. A veces no lo parece. Vamos a ser sinceros, aunque sea por 10 segundos. ¿Ha peleado usted alguna vez con Dios? ¿Se ha puesto bravo con el Señor alguna vez? Vamos, por favor. Y no le hablamos. No voy a orar, estoy bravo con el Señor. Bueno, la verdad es que usted no es el primero, no es el único, ni es el último. A todos nos pasa en nuestra locura, en nuestra insensatez. Nos creemos con el derecho de decirle al alfarero: haz conmigo esto. Y Dios te dice: no es tu voluntad, es la mía. En el universo se reclama que se haga mi voluntad, no la tuya. En el universo se hace la voluntad del Creador, no de la creación. En el universo se establece la voluntad del Creador, no la voluntad de la criatura. Por eso decía, el control humano es una ilusión. Dios dice: yo soy como ese alfarero y ustedes son como ese barro. No podré yo hacer. De hecho, no solamente está diciéndole que lo puede hacer, sino que de hecho está afirmándole: lo voy a hacer. Entonces, muchas veces nos toca vivir cosas que no queremos vivir, recibimos algo que no queremos recibir, se nos cierran puertas que no queremos que se cierren, pero es Dios quien está diciendo: yo lo hice. Y a lo mejor hasta se escuche de fondo un ¿y qué? Hay algo que he aprendido en la vida como creyente, y es que a Dios no lo mueven las lágrimas, a Dios lo mueve la fe. Dios no se va: ay, voy a cambiar, pobrecito, está llorando mucho, Gabriel, voy a ayudarlo, pobrecito, me da broma verlo llorar. No, eso no mueve a Dios. A Dios lo mueve un creyente o una creyente que tenga fe, que confíe en Él, que lo tenga por verdadero, que lo tenga por confiable. Eso mueve a Dios. Pero fíjense que una de las cosas que le sucedió al barro es que se echó a perder la vasija que estaban haciendo, se echó a perder en las manos del alfarero.
No se echó a perder por sí, o sea, fuera del trabajo de Dios, sino que en la mano de Dios, mientras Dios la trabajaba, el barro, la vasija, se echó a perder. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el alfarero? Volvió a tomar la vasija para darle la forma que él quería. O sea, no desistió en su propósito. Y aquí hay varias cosas importantes. Primero, la vasija se echa a perder en la mano del alfarero. Esto me indica a mí que yo puedo estar en las manos de Dios, yo puedo estar en el propósito de Dios. Sin embargo, por mis particularidades, miran para acá por favor, por mi particularidad, por mis propias características, por los rasgos de mi personalidad, yo puedo fallar. Yo puedo salir con una que no permita que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Pero aún así, estoy en sus manos. El barro, bien sea por sus cualidades, sea que estaba muy seco o estaba muy húmedo, se echó a perder como vasija en las manos del alfarero. Pongamos un ejemplo. Uno no puede ser muy sensible, pero tampoco puede ser muy indolente. Entonces, si eres muy indolente, si ese es rasgo de tu personalidad, Dios te va a volver a tomar para darte forma a fin de que seas sensible. Pero si eres demasiado sensible, Dios te va a volver a tomar y te va a agarrar para darte la forma para que no seas tan sensible. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, número uno, por las características del barro, o sea, por nuestras propias particularidades como individuos, como seres humanos, vamos a fallar y quizá en el momento no estemos en la condición que Dios quiere darnos. Pero Dios no va a desistir de nosotros. Ok, yo espero que ustedes terminen de ver y después sigo. Cuando lleguen a buscarlo, yo les aviso. Mi hermano lo está buscando aquí el hermano fulano que le viene a traer un chocolate. Pero como no los están buscando, míreme a mí. Yo le voy a decir, no se vaya a poner bravo conmigo. Pero yo le aseguro que si yo estoy hablando con usted y yo me pongo a mirar para los lados, a usted no le va a gustar. Entonces, tengamos reverencia ante la palabra. Aquí no estamos jugando a los palitos, ¿eh? Vamos a enfocarnos en lo que está pasando, en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Seamos reverentes. Perdóneme que le diga eso, no me gusta herir, ofender a la gente. Cuando la gente viene a la iglesia, la gente viene buscando respeto, consideración, respuestas de Dios, pero también es mi deber corregir y enseñar, ¿no? Entonces, al venir a la casa de Dios, uno debe tener ciertas consideraciones, la forma como uno se viste. Yo no puedo venir a la iglesia como yo voy a la playa. Bueno, solamente una persona está de acuerdo. Bueno, está bien. Claro. ¿Usted se imagina que yo venga a predicar aquí con bermudas y franelas? No es el lugar. Ahora, en la playa, si usted me ve en la playa así, ¿qué va a pensar? A la uno, el pastor está loco. No está en la playa así. Pero aquí sí, yo tengo que mostrar reverencia porque esto es la iglesia. Y la reunión es en honor a Dios. Entonces, ¿verdad? En el momento de la reunión y particularmente en el momento de la palabra hay que tener mucha atención, prestar atención, tener reverencia de la palabra. Bueno, cierro el paréntesis, recíbame la exhortación, se la digo con amor, con reverencia. A mí, yo igual voy a seguir predicando. O sea que usted voltee para los lados, no, yo voy a seguir predicando y enseñando. Pero como dije, es mi responsabilidad también enseñarles a guardar reverencia también. No solamente es mi responsabilidad enseñarles lo que tiene que ver con la vida y la relación con Dios, sino también en lo que es el desarrollo del culto, del servicio, de la reunión. Que cada cosa ocupe su lugar. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y nosotros debemos hacer todo decentemente con orden. Si hubiésemos dicho, hermano, salude y salga y saluda, ok, vaya y mire y ve y saluda a quien quiera. Pero en el momento de la palabra estamos enfocados en quien nos está enseñando la palabra. Señáleme, por favor. Señáleme. Dígame, Pastor Iván, recibo esa exhortación. Gracias. Muy bien. Entonces, el Señor dice que ese barro se había dañado en su mano por la particularidad misma del barro, pero aún así seguía en la mano del alfarero. Entonces, muchas veces las cosas no salen como queremos, quizá no actuamos
actuamos como la Biblia espera de nosotros, quizá nos equivocamos, etcétera, pero no por eso dejamos de estar en las manos del alfarero, en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios no desiste de nosotros. No, ya no hay yo qué hacer con lo voy a abandonar, voy a tirar este barro contra la pared, lo voy a tirar en una montaña. No, Dios no hace eso. Dios siempre insiste y persiste con nosotros. ¿Le ha pasado, no vaya a responder a esto, si lo va a responder, respóndalo en su conciencia? ¿Le ha pasado a usted que se ha apartado del Señor en algún momento, por muy corto que sea el tiempo? ¿No es verdad que cuando uno está apartado de Dios, Dios sigue atormentándolo a uno? Y buscándolo, y te envía gente y te habla, y tú te metes en un sitio y hay una predicación y llegas a una tienda y hay una enseñanza en la televisión y tú, Dios mío. Y cuando sales de tu casa, de tu cuarto, cuando consigues, está la Biblia ahí. Pero bueno, ¿quién puso esa Biblia ahí? Dios comienza a atormentarte, porque Dios no te va a abandonar. Dios no va a desistir de lo que Él tiene contigo. Tú sigues en sus manos a pesar de tus errores. Tú sigues en sus manos a pesar de tus errores. Ahora, escuche, si bien la misma historia refleja que el barro no tiene ninguna potestad sobre la forma final que va a tener, pero la forma se la da el alfarero, no se la da el barro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios va permitiendo ciertas cosas, ciertos eventos en tu vida a fin de formarte. Por ejemplo, en Romanos 5:5 dice la Biblia que Dios, para producir paciencia en nosotros, nos envía tribulación. Entonces, cuando usted se encuentre atribulado, cuando usted se encuentre viviendo tribulaciones, no piense, Dios mío, es que el diablo me puso la mano encima. Bueno, la verdad es que el diablo no te puede tocar, pero si tú le quieres dar permiso, eso es cosa tuya, pero el diablo no te puede tocar. Diga al que tiene a su lado, el diablo no me puede tocar. Óigame, Dios es quien tiene sus manos puestas sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la tribulación, yo no debería pensar, es que el diablo se me metió. No es el diablo, es Dios quien nos está permitiendo. Recuerda, por favor, esto. Dios abre puertas, pero Dios también cierra puertas. Y muchas veces Dios intencionadamente dice, yo sé que te vas a poner a llorar, yo sé que no te va a gustar, pero yo estoy pensando en un bien mayor para tu vida. ¡Prum! Te cierra la puerta, le echa llave y esconde la llave. Entonces tú buscas la manera de conseguir esa llave para que esa puerta se abra, pero esa puerta no te conviene. Lo que hay detrás de esa puerta no te conviene. Dice la Biblia que Dios quiere formarnos a la misma imagen de Jesucristo, que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dice en Efesios capítulo 4. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios sí nos bendice y permite muchas cosas buenas, y la verdad que la vida en Cristo es una dulzura, pero también tiene sus momentos muy particularmente dolorosos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que no haya confusión en nosotros. La confusión no viene de Dios. Cada vez que ante algún evento de su vida usted se encuentre confundido, entienda, en la confusión Dios no está. La confusión puede venir porque el diablo la está trayendo, o porque usted quizá no tenga las ideas, los pensamientos, los fundamentos de la fe, no los tenga debidamente ordenados. Entonces Dios es el que le va dando forma a mi vida. Mi intención, por ejemplo, ahora, cuando termine el tercer servicio, ahora a la 1 de la tarde, mi intención es irme a la 1:15 de aquí. Pero posiblemente me pase lo que me pase los domingos anteriores, me voy a las 2. Porque faltan algunas cosas que hacer, porque no ha llegado quien nos lleve, etcétera. Entonces yo no tengo el control. En mi deseo yo quiero irme a la 1:15. Yo quisiera llegar a la casa y conseguir mi comida servida en el comedor, pero eso no va a pasar. Bueno, a menos que Dios haga un milagro, pero en circunstancias normales no me va a pasar. Entonces hay una gran diferencia entre lo que quiero y lo que me pasa. Y no siempre yo obtengo lo que quiero, porque a veces lo que Dios quiere supera lo que yo quiero. Entonces, lo que Dios pretende es no solamente formarme, sino también que yo pueda creer y confiar en Él, a pesar de que no recibí lo que yo quería, de que no se abrió la puerta que yo quería. Que yo pueda seguir confiando en Él. Ahora, hay un versículo particularmente curioso, y digo que es curioso porque la gente no se da cuenta de la verdad profunda que hay en él. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29,
Dice la Biblia, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál es la verdad profunda que hay allí? Que hay ciertas cosas que tú no vas a poder conocer, porque son secretas, le pertenecen a Dios. Entonces, por mucho que tú te esfuerces, o sea, una de las cosas que delata falta de madurez en nosotros es cuando preguntamos, Señor, ¿por qué? El cristiano maduro pregunta, Señor, ¿para qué? El cristiano inmaduro quiere saber qué lo llevó a esa situación. El cristiano maduro quiere saber qué beneficio va a salir de esa situación. Y Dios nos aclara y nos dice, oye, hay cosas que tú no vas a entender, que tú no vas a saber, no vas a conocer el por qué. Y eso me pertenece a mí, y dice el Señor, me reservo el derecho de decirlo. Y como te dije, no hay lágrimas, no hay pataleos que hagan que Dios diga, se lo voy a decir. Hay cosas que tú te vas a ir al cielo, posiblemente en el cielo si la sepas, porque la Biblia dice, entonces conoceré cómo fui conocido. Pero estando aquí, hay cosas que tú no vas a saber el por qué. Hay otras que sí. Ahora, ¿cuál es la actitud a asumir cuando lo que estoy viviendo no lo entiendo? Cuando desconozco el porqué de esa situación. ¿Me voy a enemistar con el Señor? ¿Me voy a enfurecer con el Señor? ¿Voy a volver al camino antiguo? ¿Volveré a la desobediencia, al desagrado de Dios? ¿Qué voy a hacer cuando la confusión viene? Cuando la decepción viene? Cuando las cosas no salen como yo espero? Cuando siento que mi conciencia me acusa, ¿qué debo hacer? Debo seguir confiando en Dios, porque yo no tengo el control lo tiene Dios. Y a pesar de mis errores, de las particularidades de mi naturaleza y de mi carácter o de mi personalidad, sin embargo, a pesar de mis errores, sigo estando en las manos de Dios. A pesar de tus errores, tú sigues estando en las manos de Dios. Por eso no es bueno juzgar a la gente. Porque la gente, aunque no sea como tú eres o como tú esperas, si alguien puso su confianza en Cristo, esa persona no va a ser defraudada por el Señor. Uno de los que murió junto al Señor era un ladrón y murió como ladrón. Pero cuando él puso su confianza en Jesucristo, ¿qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, todos los que escucharon podrían decir eso, pero ese tipo era un ladrón, ese tipo robó esto, aquello, etcétera. No obstante, estaba en las manos de Dios. Entonces aquí hay gente que ha cometido errores, aquí hay gente que se ha equivocado, aquí hay gente que le ha fallado al Señor, pero siguen estando en las manos del Señor. ¿Quién carrizo es usted para estar jugando a la gente, chicos? Pero el juicio a las personas es otra señal de inmadurez. El sabio, el maduro, se calla la boca. El inmaduro habla y critica. El que no confía en Dios en estos tiempos difíciles dice, ahora sí fue verdad que esto llegó hasta donde tenía que llegar. El que confía en Dios dice, vienen tiempos mejores. Dice el Señor, por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás justificado. Ahora, no estoy tratando de aplaudir los errores de la gente, sus equivocaciones, pero lo cierto es que Dios no te deja a pesar de tus errores. ¿No aprendiste, no entendiste con la historia, con la parábola del hijo pródigo, como el padre, a pesar de la vagabundería de su hijo, no obstante lo seguía esperando y lo esperaba recibir en grande y lo recibió en grande? Entonces Dios está trabajando contigo para darte cierta forma y hasta que no consigue esa forma no te va a dejar tranquilo. Entonces, tranquilo, que Dios no te va a dejar tranquilo. Dios no te va a dejar tranquilo. El día que tú le dijiste a Cristo sí, tu destino fue sellado. Ahora, esto es tremendo. Fíjense en esto, Romanos 8:28. Pues yo decía, el propósito de Dios con nosotros es algo superior. A veces, míreme por favor, nuestra visión nos permite solamente distinguir de aquí a aquí.
Y vemos solamente el micrófono, pero si pudieras tener la visión de Dios, vieras el micrófono y la cantidad de personas que hay aquí en este lugar. Entonces Dios ve más allá. Y dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces el único aliciente, escúcheme, el único refrigerio para el alma en los tiempos de angustia, de decepción, de confusión, entre comillas eso de confusión, el único aliciente es saber que Dios está al control. Ahora, una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú lo creas. Yo sé que todos aquí saben que Dios está al control. El asunto es cuando lo crees. La diferencia lo hace el creerlo. Cuando tú crees, la creencia, escúchame, la fe te lleva a la obediencia. Eso te lo voy a mostrar dentro de un rato. La fe te lleva a la obediencia. Tú no puedes obedecer si primero no has creído. La fe te lleva a la obediencia. Entonces, una vez que tú crees que sí, Dios está al control, tú estás confiando en que Dios está controlando las cosas para tu propio bien. Es lo que nos enseña Romanos 8:28. Allí dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, esto no es para todo. O sea, para el que no ama a Dios, todas las cosas no obran para bien. Pero el que ama a Dios entiende que todas las cosas obran para bien. Entonces dice, a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que algunas cosas, dice que todas las cosas. Entonces, si usted vino hoy atravesando una dificultad, entienda, acepte, esa dificultad le va a ayudar para bien, aunque en el momento usted no lo vea así. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, es decir, a propósito de Dios, son llamados. Aquí hay una clave muy importante. El llamado. Cuando Dios te llama, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Hay dos cosas en cuanto al llamado. La primera es que cuando Dios te llama, Él sigue llamando hasta que tú respondas. Y segundo, una vez que tú has respondido, Dios no te deja tranquilo hasta que cumpla su propósito en ti. Diga al que tiene a su lado, Dios no me dejará hasta que cumpla su propósito en mi vida. Dios no te va a dejar tranquilo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay dos cosas sobresalientes. Una es el que entiende a Dios, el que conoce a Dios y lo ama. La otra es el llamado. Tú has sido llamado. ¿Llamado a qué? Eso es importante saberlo. Porque cuando tú sabes a qué fuiste llamado, tú entiendes que el llamado de Dios pesa sobre tu circunstancia. Y por eso lo que estás viviendo eventualmente será para tu bien. Pero si no entiendes a qué fuiste llamado, tú lo vas a ver desde el punto de vista de la hora. Vas a ver el micrófono, ¿no? Esto es lo que veo, el problema, pero no vas a ver más allá lo que Dios se propone contigo. ¿Me estás entendiendo, mi hermano, mi hermana? Ahora, ¿qué dice la Biblia en relación al llamado? Quiero mencionarles algunas cosas a las que fuimos llamados. Romanos 1:6. Entre las cuales naciones estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Una de las cosas sobresalientes que la Biblia me dice en cuanto a mi llamado es que yo he sido llamado para ser propiedad de Jesucristo. Y como te dije, una vez que Dios te llama, Dios no desiste de su propósito. A conciencia. ¿Cuántos alguna vez nos hemos echado una descarriadita? ¿O nos hemos tomado unas vacaciones espirituales? A ver, no levante su mano. Yo sé que eso es vergonzoso decirlo. Pero yo voy a responder por usted. A mí me llegó a pasar. Y en el tiempo que Dios más me habló fue precisamente cuando estaba apartado del Señor. Venían profetas a hablar conmigo.
venían ministros a hablar conmigo, por donde me metiera palabra y palabra. Y yo decía, ay, Dios mío, yo quería olvidarme de todo eso, pero Dios no. Dios no, negrito, vos dijiste que sí. No te voy a abandonar. Voy con vos hasta el final. Yo estaba remolón, pero Dios dijo, más remolón soy yo. Y dale hasta que está bien, Señor, a tu manera. Ok, vamos bien, negrito. Ahora alineate, póngase la alpargata porque lo que le viene es joropo. Y bueno, gloria a Dios. He sido llamado a ser de Jesucristo. Dios no me va a abandonar y Dios está trabajando para que yo permanezca como propiedad de Jesucristo. Entonces, por eso entiendo ahora, ¿verdad? Lo que dice Romanos 8 en sus últimos versículos, dice que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esto no por mí, porque yo me puedo echar a perder en su mano. Pero aún echándome a perder, Él me va a volver a tomar hasta darme la forma que Él quiere. Entonces no se trata de mí, se trata de la fidelidad, de la insistencia, de la perseverancia de Dios. Dios por su perseverancia consigue la forma en nosotros que queremos. Mi hermano, usted no se ha dado cuenta, bueno, a lo mejor no le ha tocado, y cuando le vaya a tocar, bueno, le voy a decir esto, cómprese el bálsamo Alecida de una vez, o Irudoid. Porque cuando Dios agarra a uno de sus hijos o hijas para amansarlo, ¿no le ha pasado a usted que de pronto usted es medio alzaón, medio alebrestón en el Señor? Y entonces comienzan los problemas. Usted, pero Señor, esto no debería ser así, y tal cosa, y usted, y ando molesto, y ta. Pero Dios sigue, palo, y palo, hasta que llegan las circunstancias y usted dice, gloria a Dios, que sea la voluntad del Señor. Mira, y se te dañó esto y aquello y lo otro también. Aleluya, alabado sea Dios. Amén, lo que el Señor diga. Pero a lo mejor 3 meses atrás, no, vamos a hacer esto y tal. Y entonces viene más problemas y me dice, pero hace algo. No, estamos confiados en el Señor. Eso no se consigue gratis, ¿oyó? Eso no lo venden en el supermercado ni que haga cola. No, mi hermano. Diga, el que tiene a su lado, he sido llamado a ser de Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Primera Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tú y yo hemos sido llamados al reino y a la gloria de Jesucristo. Entonces lo que está pasando en tu vida va a contribuir para que tú califiques de tal forma que puedas participar de ese reino y de esa gloria. Entonces, en el momento de la adversidad, en el momento de la decepción, de que las cosas no salen como tú quieres, entonces si tú entiendes estas cosas, tú sabes, tú te dices, bueno, Dios me llamó a su reino y a su gloria. Lo que está haciendo va a contribuir con eso. A los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Dios va a sacar algo bueno. No le veo lo bueno todavía. No sé qué bueno pueda salir, pero Dios está trabajando algo. Y como Él es el alfarero, Él tiene el control. Él va a darle la forma a mi vida que Él quiere. Y lo que Él quiere es más alto que lo que yo quiero. Y lo que Dios quiere es bueno, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También dice la Biblia que Dios nos ha llamado en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tú y yo fuimos llamados para heredar bendición. Aunque en el momento no se vea. Fíjate bien. Cuando alguien es nombrado heredero, hay un espacio de tiempo desde el momento en el que sabe que es heredero y en el momento en el que comienza a disfrutar la herencia. Porque tiene que haber una tramitación legal para que efectivamente disfrute de la herencia. ¿Me entienden? Lo otro es, piensa en el problema o los problemas que tú tienes ahorita. ¿Cómo te sentirías? Imagina esto.
¿cómo te sentirías si ya esos problemas estuviesen resueltos? Piensa un momento. Imagina ese problema, cualquiera que sea, ya resuelto. ¿Cómo te sentirías en el momento en que ese problema esté resuelto? Te sentirías bien, ¿verdad? Bueno, imagina que ya está resuelto para que te sientas bien. Porque a fin de cuentas Dios está al control y todo va a obrar para tu bien. Entonces, ¿por qué darte mala vida si Dios es el que está al control? Tú no tienes el control. La desesperación viene porque precisamente uno se consigue con que uno no ha podido cambiar las cosas. Entonces Dios te está diciendo, es que eso es lo que yo quiero, que te des cuenta que tú no controlas nada, que te quedes tranquilo y reposes en mí. Quédate tranquilo, reposa en mí. Quédate tranquilo, reposa en mí. Dígale que tiene a su lado, quédate tranquilo. Bájale 2, dile. Bájale 2, mi hermano, bájale 2, tranquilo. Tranquilo. ¿Ah? Yo fui llamado a heredar bendición. Entonces, eventualmente, mi circunstancia, mi adversidad, se va a convertir en una bendición. Y esto, por supuesto, en perfecta concordancia con Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Algo bueno viene. Algo bueno viene en el nombre de Jesús. Y porque Él es fiel, algo bueno viene. Amén, amén, amén. Algo bueno viene. Póngase en pie. Póngase en pie. Dele un abrazo a la persona que tiene a su lado y dígale, algo bueno viene. ¡Ajo! ¿Cómo les gusta? Siéntense, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 23 y 24. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La oración y el deseo de Pablo es que todo tu ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice después. Fíjate, entiende, por favor, mírame a mí. No veas las pantallas todavía. Mírame a mí, escúchame. Para que tú estés irreprensible de espíritu, alma y cuerpo, se requiere la actuación de Dios, no la tuya. Porque luego en el verso 24 el apóstol Pablo declara, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué va a hacer? Guardarnos irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, yo debo saber que he sido llamado y que por ese llamado Dios es fiel para hacer aquello a lo cual me llamó. Mire que si lo analizas bien, tienes que estar sacando conclusiones. Oye, yo estoy asegurado en Cristo. No hay un seguro, no hay compañía de seguro aquí que te pueda brindar estos beneficios que te da esta aseguradora celestial, papi. Estás asegurado a todo riesgo. A todo riesgo estás asegurado. Sin pagar una locha. Pura fe, hermano. Pura fe. Solo tener fe. Solo creer y confiar en Dios. Entonces, en vez de estar con el pataleo, no, hombre, no juegue, no entiendo, ay Dios mío, pero ¿por qué? Ay Dios mío, ¿hasta cuándo? Sigue llorando, que nadie te va a hacer caso. Ahora, el día que tú digas, gracias Señor, tú estás al control de mi vida, tú eres fiel, tú vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, tú eres fiel, tú harás y cumplirás tu propósito en mi vida, algo bueno viene para mi vida, tú me has llamado a tu reino y a tu gloria, tú me has llamado a ser de Jesucristo, tú me has llamado a heredar bendición, algo bueno viene para mi vida, lo creo. ¿Sabe qué hace Dios? Se para firme y dice, ese entendió lo que yo quiero hacer.
Oiga, no busque que Dios y la gente sienta lástima por usted. Hermano, ¿cómo está? Bueno, hermano, seamos sinceros. La gente que más admiramos no es la gente sufrida, es la gente valiente, es la gente conquistadora, la gente perseverante. Entonces, ¿por qué queremos ser alguien que no admiramos? ¿Cómo está mi hermano? Aquí, ¿cómo lo aguanta? Ya no aguanta, hermano. ¿Cómo que no aguanta, chico? Cristo está contigo, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Dígale al que tiene a su lado, todo lo puedo en Cristo. Él te da fuerza. Óyeme, te da fuerza. Usted es un varón y una varona del Señor. Usted no es ningún cachilapo de por ahí, no, señor. Usted no es ningún bicho de uña, no. Usted es un varón y una varona del Señor. Usted ha sido llamado. Usted ha sido llamada. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer con usted. Deje de estar dando pena. Ay, Dios mío. ¿Cómo que qué va a pasar, chicos? Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. ¿Qué va a pasar? Algo bueno viene. Algo bueno viene. Es más, deberíamos sacar una canción. Algo bueno viene. Algo bueno viene. Algo bueno viene, te digo. Algo bueno viene. Sí, señor. Algo bueno viene. Algo bueno viene. Algo bueno viene, te digo. Algo bueno viene. Algo bueno viene. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Te hablaron? ¿Tenés alguien conectado en el gobierno? No. El papá de los helados me lo dijo. Que todo obra para mi bien. Todo ayuda. Y como Él es fiel, Él lo va a hacer. Tú eres el barro, Él es el alfarero. Él te va a dar forma. Y no te va a dar una mala forma. Porque Él quiere que tú seas un utensilio para usos honrosos en la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer? Ante la incertidumbre, las cosas no salen como nosotros queremos, etc. Hebreos 11:8. Les dije, les voy a explicar y les voy a confirmar esto bíblicamente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí hay varias cosas. Primero, como te dije, la fe te guía a la obediencia. Abraham obedeció después que creyó. Por la fe, Abraham obedeció, dice la Biblia. Segundo, él obedeció y salió sin saber a dónde iba. A ver, vamos a analizar eso. Suponga que yo le digo el día de hoy, hermanos, bueno, hasta aquí, ya no voy a seguir pastoreando. Voy a dejar la iglesia no obstante continúa. Me voy a ir no sé para dónde, voy a pastorear no sé en dónde, pero bueno, estoy confiado en el Señor. Yo mañana salgo, no sé para dónde, pero mañana me voy. ¿Qué va a pensar usted? El pastor le está cayendo mal el café. Redúzcanle la dosis, denle más chocolate. El hombre está loco. Nos vamos de viaje mañana, mi hermano. ¿Y para dónde van? No sé. Ahí vamos a montarnos en el carro, en el bus, lo que sea, y bueno, en el camino vemos. No, uno no hace eso, uno planifica. Sin embargo, la particularidad de Abraham fue que él salió sin saber para dónde iba. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Lo explicaba la semana pasada. Es estar seguro que Dios es quien dice ser y que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Hay que estar seguro de eso. No lo dude. Dios dijo que cumpliría su propósito en usted. No lo dude. Aunque al momento le parezca que no es así. Qué lástima que en los procesos de Dios a uno no lo anestesian, ¿verdad? A uno lo van a operar, uno lo anestesia. La operación puede durar 3, 6 horas. Pero cuando uno está anestesiado, todo pasa, el proceso pasa estando uno dormido. Después que uno despierta con el dolor, pero durante el evento uno está dormido. Pero así no es en la vida.
En la vida tienes que enfrentar esos momentos desagradables, incómodos, dolorosos, pero la diferencia la hace el que cree en Dios. El que cree en Dios, óigame, está seguro de que Dios lo va a hacer. El que cree en Dios sabe que el que controla todo es Dios, no uno. Pastor, pero me está pasando el tiempo. Tranquilo, aún el tiempo Dios lo controla. Aún el tiempo. No hay nada que Dios no controle. Eso eres tú, soy yo, que no podemos controlar las cosas. Dios sí las controla. Entonces, en primer lugar, hay que tener fe. Segundo, hay que obedecer a Dios. Qué importante es la obediencia. La obediencia en tiempos buenos, cualquiera. Pero en tiempos difíciles la obediencia es preciosa, es de mucho valor. ¿Me están entendiendo? Vean esto. Segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Les explico varias cosas de este versículo. Pablo dice, estoy padeciendo unas dificultades, pero no me avergüenzo. O sea, esto no me decepciona, esto no me tumba, esto no me hace caer. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le creí. Ahora, ¿qué sabía él de aquel en quien había creído? Sabía dos cosas. Uno, que era poderoso, tiene poder. De hecho, él afirmó, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. No hay un poder por encima de ese poder. Ese poder subyuga todos los poderes. Pero también dice, él es fiel para guardar mi depósito. ¿Cuál es el depósito? La confianza. Pablo está diciendo, yo puse mi confianza en Jesucristo, yo sé que Él no me va a dejar decepcionado. Pero es que el tiempo ha pasado, Él va a cumplir. Mire, no de lujo aparece en la Biblia que cuando Lázaro enfermó, lo mandaron a buscar al Señor y el Señor intencionadamente no fue. Dejó que Lázaro muriera y ni siquiera fue al velorio ni al entierro. Apareció 3 días después de haberlo enterrado. Humanamente hablando, cuando Jesús llegó tarde. Divinamente hablando, desde el punto de vista de Dios, llegó a la hora precisa. Hizo un milagro y resucitó a Lázaro de entre los muertos, cuando su carne ya hedía. Por eso te digo, el tiempo es un problema para nosotros, para Dios no. Cuando tú comiences a considerar que el tiempo no es problema, y no debería serlo, te explico por qué. Porque tú no controlas nada. Tú piensas que el tiempo es un problema porque tú piensas que controlas algo. Pero en el día que tú te das cuenta que Dios es el que lo controla todo, te das cuenta que el tiempo no es problema. No sé si me di a entender. Entonces, escúcheme, hay que saber en quién uno ha creído. Asegúrese de saber en quién usted ha creído. Como dije, no de lástima, sea una inspiración. Que usted se muestre, oye, como alguien que sabe en quién confió. Que sabe que Dios es quien dice ser y que Dios va a hacer lo que prometió que haría. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios me llamó, lo que Dios me ha llamado a conquistar o a recibir, Dios me lo va a dar. Y Él no me va a abandonar, no me va a decepcionar, quise decir. Dice allí el versículo, vuelvo a leerlo, el versículo 12, en su parte final dice, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, mi confianza. A eso se está refiriendo Pablo con depósito, la confianza que él había, valga la redundancia, depositado en Jesucristo. Primera de Pedro 5:10. Este pasaje es tremendo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pregunto, ¿cuándo es que Dios te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer? Después de...
después de haber padecido, después de que padezcas. ¿Qué es padecer? Sufrir incomodidades, molestias o dolor. Entonces, estando en esta tierra nos toca, insisto, no pretendo ser negativo. De hecho, he hablado más de los aspectos positivos a fin de ser optimistas en el Señor. Pero me gusta ser realista porque a veces a los creyentes se les trata como que si ellos vivieran en una cápsula. La verdad es que la gente tiene problemas. La gente tiene luchas, tiene dificultades. Entonces, sí, vamos a hablar de soluciones, pero identificando cuál es el problema. Entonces, nos toca padecer, sí. Nos toca por un poco de tiempo, no es por mucho, por un poco de tiempo. Pero entonces Dios, dice la Biblia, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer, nos va a consolidar. El apóstol Pedro dice que durante un tiempo nos toca padecer. Esto es inevitable. Por eso decía, es una ilusión que el creyente se siembra cuando comienza a soñar con que va a llegar un momento en que todo va a estar perfecto. Siempre van a venir, por lo menos mientras estemos en la tierra, siempre van a venir las dificultades. Pero, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto me habla de la insistencia de Dios. Dios no va a desistir conmigo a pesar de mis dificultades, a pesar de mis pruebas. Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Entonces, mis queridos hermanas y hermanos, termino diciendo esto: nosotros somos barro, Dios es el alfarero. La forma de nuestras vidas no depende de nosotros, depende de Dios. A veces por nuestra propia forma de ser nos echamos a perder, pero en las mismas manos del alfarero. Pero el alfarero tiene el control y Él vuelve a trabajarnos y nos vuelve a trabajar y nos vuelve a trabajar hasta hacer de nosotros aquello para lo cual nos llamó. Entonces póngase en pie, por favor, y dígale a la persona que tiene a su lado: Dios cumplirá su propósito en mí. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Yo sé que me levantará.